Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidas al desarrollo de la clase correspondiente a Ciencias Naturales. Un gusto tenerles en el aula virtual. En esta ocasión lo hacemos de forma sincrónica. Por situaciones personales no puedo darles en el horario que está establecido y obviamente conjuntamente con todos ustedes participando dentro del aula virtual y obviamente se lo hace de esta manera. Les pido disculpas por situaciones personales, no se puede desarrollar, pero igualmente ya les estoy enviando el material necesario para que ustedes puedan desarrollar las actividades correspondientes al área de ciencias naturales, al cuarto tema de la unidad número 4. Estamos dando ya por terminado esta unidad. Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Inmediatamente ustedes en pantalla pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, en unidad número 4, propiedades y niveles de organización de los seres vivos. En cuanto al tema número 4, vamos a ver los niveles de organización de los seres vivos, las propiedades de los seres vivos y la clasificación taxonómica. Esos son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Ustedes tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen las instrucciones en cuanto al trabajo. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 4, tema 4, para poder desarrollar la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para esta clase? Dice lo siguiente: desarrolle las siguientes preguntas. Y en total tienen solo una actividad que hacer, es algo bien pequeñito. Dice, realice un mapa mental sobre los niveles de organización de los seres vivos. La información debe ser completa de acuerdo a la información del material de apoyo. Eso quiere decir que en función del material de apoyo, ustedes deben construir un mapa mental con el tema relacionado obviamente, a los niveles de organización de los seres vivos. Eso es todo lo que tienen que hacer para el desarrollo de la presente semana. Recuerden que deben entregar la actividad de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental, tal y como se les solicita en el documento. Y con todos los datos que están ahí es lo que ustedes deben poner. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema de los niveles de organización de los seres vivos, las propiedades de los seres vivos y la clasificación taxonómica de la semana 4 correspondientes al 13 de junio del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 13 de junio del 2023, la fecha límite de entrega es el 30 de junio del 2023 y la fecha de publicación de la calificación de esta y todas las actividades será hasta el 5 de julio del 2023. Así que sigan presentando a tiempo todas sus actividades. No se acumulen ni dejen o entreguen fuera de tiempo esas calificaciones. En función de esas tareas, la calificación obviamente ya no tiene el puntaje requerido de acuerdo a los esquemas de calificación. Así que mejor entreguen a tiempo esta y todas las actividades que ustedes tienen. Recordemos que ya les falta pocos días, ya para prácticamente tenemos ya relación casi de un mes más para que ustedes puedan dar por terminado este proceso educativo. Inmediatamente vamos a iniciar con la explicación en función del material de apoyo, el contenido que ustedes tienen en su aula virtual. Y tenemos aquí toda la información necesaria y vamos a iniciar con las propiedades y niveles de organización de los seres vivos y vamos a ver el primer tema, los niveles de organización de los seres vivos. Los seres vivos poseen una complejidad creciente. Incluyen niveles químicos, eso quiere decir subatómos o subatómicos, atómico y celular. También tienen niveles celulares, que están constituidos por la célula, niveles pluricelulares, que son los tejidos, órganos, aparatos, sistemas, individuos a partir de este único, de esta unión de células, que es la estructura pluricelular. Y niveles ecológicos ya dentro del territorio donde se desarrolla. Dentro de esto podemos mencionar la población, la comunidad, el ecosistema, bioma y la biosfera. En esta tabla, a continuación, aparecen los diferentes niveles de organización y los subniveles más representativos que lo componen. Y vamos a ver aquí cada uno de los niveles y vamos a ver
el incremento de la complejidad de los seres en función del incremento de la complejidad. Eso quiere decir, mientras más estructurales son, más complejos se vuelven en cuanto a la función de cada uno de sus estructuras. Y también tenemos aquí, a partir de niveles, vamos a ir viendo el nivel celular, el nivel pluricelular, la población la ecología, desde el punto de vista ecológico, el nivel ecológico. Y tenemos los subniveles más representativos dentro de cada una de las características. Y partimos del nivel celular. El nivel celular como subnivel es más representativo, habíamos dicho que tiene la célula. ¿Qué es la célula? Es la unidad fundamental de la vida. Hay seres vivos constituidos por una sola célula. Son los organismos unicelulares, por ejemplo, el paramecio. Por otra parte, están los organismos pluricelulares, en los que las células que los conforman se especializan según la función que llevan a cabo. Por ejemplo, en los animales y en los vegetales. Toda la organización que tienen el aparato respiratorio, el aparato excretor, el aparato reproductor, cada uno de ellos tiene una función determinada y por ende son estructuras pluricelulares, donde las células se agrupan de acuerdo a su función. En cuanto a los niveles pluricelulares, estamos desde la célula, está constituidos por tejidos, la unión de tejidos de origen a un órgano, la unión de órganos da origen a un sistema y el conjunto de sistemas da como origen a un organismo pluricelular, que es el individuo. Dentro de esta primera etapa, la unión de células da origen a un tejido. ¿Qué es el tejido? Es el conjunto de células especificadas que realizan la misma función y tienen el mismo origen. Por ejemplo, el tejido conectivo dentro de nuestro cuerpo. La unión de tejidos da origen a un órgano. En este caso, ¿qué es el órgano? Es el conjunto de tejidos que funcionan coordinadamente en el desempeño de una función concreta. Por ejemplo, el corazón. La unión de órganos dan origen a un sistema. El sistema es un grupo de órganos que participan conjuntamente en la realización de una función vital, por ejemplo, el sistema circulatorio. Y por último, el conjunto de sistemas o la unión de sistemas dan origen a un organismo pluricelular o conocido técnicamente como un individuo. El individuo es un ser vivo constituidos por múltiples células organizadas en tejidos, en órganos y sistemas. Por ejemplo, dentro de ellos podemos mencionarle el ser humano. Un ser humano completo es un individuo. Está conformado es un organismo pluricelular, el cual está organizado por tejidos, por órganos y por sistemas. En cuanto ya desde el punto de vista externo, el nivel de la población, vamos a ver qué es una población. La población es un conjunto de individuos de la misma especie que conviven al mismo tiempo en un espacio determinado. Por ejemplo, podemos mencionar en el mar la población de atunes o un banco de atunes. Eso es una población, un conjunto de individuos de la misma especie que conviven al mismo tiempo en un espacio determinado. Esta población también puede ser, o se lo puede dividir esta población también en una comunidad. ¿Qué es la comunidad? Es el conjunto de poblaciones de diversas especies que establecen relaciones entre sí. Por ejemplo, la mancomunidad o la comunidad marítima, en la cual están interrelacionados diversas poblaciones de peces, de anfibios, los cuales están viviendo mancomunadamente dentro de una comunidad dentro de un determinado, dentro de una determinada especie. Y por último vamos a ver especialmente, vamos a ver el nivel relacionado al nivel ecológico. El nivel ecológico a su vez se especializa o se subdivide en un ecosistema, en un bioma y en una biosfera. Pero ¿qué es el ecosistema? Y muchos hemos escuchado hablar a nivel mundial, en noticias, en determinados procesos de la naturaleza, hemos escuchado hablar sobre los ecosistemas. El ecosistema es una comunidad de poblaciones que viven en un mismo entorno físico y establecen diferentes tipos de relaciones entre todos sus integrantes. Por ejemplo, el ecosistema terrestre y el ecosistema marino. Entonces, cada uno de ellos conviven conjuntamente y se aportan el uno del otro. En cuanto a un bioma, el bioma es la agrupación de ecosistemas. Es ya algo mucho más complejo, mucho más amplio en relación al ecosistema.
Entonces, bioma es la agrupación de ecosistemas terrestres con características comunes que constituyen grandes áreas que comparten clima vegetal y también fauna. Y por último tenemos la biosfera, proviene del término griego bios, que significa vida, y óspera, que es esfera. Es la capa del planeta Tierra en donde se desarrolla toda la vida. Prácticamente a eso se le considera como la biosfera. A continuación vamos a ver las propiedades de los seres vivos. Cuando hablamos de propiedades significa las cualidades que tiene y que los hace diferentes a cada uno de los seres vivos. Dentro de estas características podemos mencionar que los seres vivos presentan una serie de propiedades que les confieren ciertas cualidades conocidas como características. Los sistemas inanimados no las poseen. De acuerdo a Audesig y Marik, podemos describir las siguientes características en relación a los seres vivos. Los seres vivos tienen una estructura organizada cuya unidad básica es la célula que habíamos visto anteriormente. Es una estructura organizada, partiendo a nivel de la célula. La unión de células de origen a tejidos, la unión de tejidos a órganos, la unión de órganos a sistemas y la unión de sistemas a un individuo. Entonces ahí tenemos, los seres vivos son el producto de una estructura organizada cuya unidad básica es la célula. Su complejidad va en aumento mientras más estructuras tengan, es mucho más compleja su vida. Los seres vivos tienen la capacidad de adquirir energía y materia del exterior y los transforman a, a través de este gran proceso que se denomina el metabolismo y que hemos de ver más adelante. Los seres vivos tienen capacidad de autorregulación, en este caso la homeostasis es una de las funciones que permite la regulación en cuanto a temperatura, en cuanto a humedad. Los seres vivos tienen capacidad de crecer y desarrollarse siguiendo un programa genético denominado crecimiento. Los seres vivos tienen capacidad de responder a estímulos del medio ambiente a través del proceso de la irritabilidad. Los seres vivos se reproducen utilizando una huella molecular llamada ADN, durante el proceso de reproducción. Y los seres vivos tomamos como un todo, o tomados como un todo, tienen la capacidad de adaptarse y también de evolucionar. Eso es el proceso o la característica de adaptación que nos permite a nosotros adaptarnos a diferentes entornos, a diferentes ecosistemas, a diferentes características, obviamente con el, perdón, con la finalidad de sobrevivir a los cambios que se dan en nuestro entorno. Entonces tenemos justamente en lo que habíamos hablado, tenemos un mapa conceptual, el cual está desarrollando las características de los seres vivos. Y tenemos una organización y complejidad, tenemos el metabolismo, la irritabilidad, el crecimiento, la reproducción, la homeostasis y la adaptación, cada uno con sus características más comunes. Es lo que ustedes tienen que leer, tienen que seguir desarrollando. En cuanto a la clasificación taxonómica, las ciencias naturales han determinado una serie de características en función, de un estudio más determinado, más prolijo en cuanto a las estructuras de cada una de las especies y su estudio. Para ellos, las ciencias naturales los ha clasificado, los ha organizado dentro de una organización, clasificación que se le denomina taxonómica. Para ello, en el siglo XVIII, Linneo desarrolló el sistema de nomenclatura binominal y estableció que los seres vivos se podrían agrupar de forma jerarquizada. Cada categoría recibe el nombre de taxón. Las especies se agrupan en géneros, los géneros en familias y las familias en órdenes, los órdenes en clases, las clases en filums y los filums en reinos. O vamos a observar la siguiente clasificación taxonómica y eso nosotros ya lo vamos a ver en este siguiente juego. Aquí tenemos la categoría taxonómica, los taxones del ratón común, por ejemplo, y los taxones del ser humano. Aquí tenemos reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. En relación al ratón, el reino es animal, el filum es cordados, la clase es una clase de mamíferos, el orden de los roedores, el ratón es un roedor, la familia de los muridos, esa es la estructura del ratón, el género es mus,
y la especie es musculus. Esa es la especie del ratón. En cuanto a los taxones del ser humano, igual el ser humano pertenece al reino animal. El filo igual sigue siendo cordados. La clase igual son mamíferos, somos igual que el ratón, igual somos mamíferos. El orden en este caso ya cambia porque el ratón es roedor, pero en el caso del ser humano somos de los primates. La familia del taxón del ratón es los muridos, mientras que los taxones del ser humano son los homínidos. El género del ratón es mus, mientras que el género del hombre es homo. La especie del ratón es músculos, mientras que del hombre es Homo sapiens. Entonces vamos viendo determinadas similitudes, perdón, hasta determinadas categorías y a partir de un cambio que se dé en una determinada categoría o filum, prácticamente cambia y obviamente determina la diferencia entre uno y otro ser. La es un concepto básico tanto para la nomenclatura como para la clasificación de los seres vivos. Una especie es un grupo de individuos que se reproducen entre sí y originan seres vivos fértiles y similares a sus progenitores. Los nombres de una especie se componen siempre de dos palabras en lengua latina. Es un sistema de nomenclatura binominal, la cual la primera palabra es el nombre del género o nombre genérico. Corresponde a las diversas especies con características similares. La primera letra del nombre genérico se escribe siempre con mayúscula. En relación a la segunda palabra es la que se ha asignado a una especie dentro de su género, es el epitelio específico. La primera letra se escribe siempre en minúscula. La nomenclatura binominal permite generar los nombres científicos. Los nombres científicos de los seres vivos se escriben siempre con letras cursivas y siempre en mayúscula. Así nosotros podemos ver dentro de esta estructura, por ejemplo, los dos, aquí tenemos dos especies similares y al mismo tiempo diferentes. Dentro de ellos tenemos el lobo y tenemos el perro. Dentro de la estructura binominal, nosotros podemos ver el lobo pertenece al Canis lupus. Esa es la determinación de la familia en función de su especie. Mientras que el perro igual sigue siendo Canis, pero ya lo determinan como familiaris. Canis familiaris es el perro, Canis lupus es el lobo. Pero ambos son caninos, ambos son mamíferos, ambos tienen características similares, pero al mismo tiempo también en determinados filums ya van marcando diferencia en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su estructura también en relación a su ADN. En este ejemplo anterior se observa que los animales representados pertenecen al género Canis. Las distintas especies se nombran añadiendo el nombre genérico anterior al epitelio específico, característico de cada uno. Por ejemplo, al uno, Canis lupus para el lobo y Canis familiaris para nuestro perro. A continuación se describen algunas características que permiten diferenciar los 5 reinos de los seres vivos. Vamos a ver a continuación. Y aquí tenemos el reino, tenemos la célula, tenemos la nutrición, la organización y la pared celular. En cuanto al reino, tenemos 5 reinos. Tenemos el reino Monera, tenemos el reino Protoctista, el reino Fuji, el Plantae y el Animalia. Esas son las características. En cuanto al reino Monera, es prácticamente representado por su máximo representante, son las bacterias. Su célula es procariota, su nutrición es autótrofa, la organización es unicelular, son unicelulares, solo están conformados por una sola célula, y la pared celular es con mureína. Tiene este componente, la mureína, dentro de su pared celular. En cuanto a los protoctistas, están representados por las algas rojas, algas pardas, diatomeas, dinoflagelados y protozoos. En relación a las características de su célula, es una célula eucariota, la forma de nutrición sigue siendo autótrofa, eso quiere decir que a ellos mismos sintetizan sus alimentos. La organización es unicelular o pluricelular, es una característica común que pueden ser de una sola célula o pueden estar compuestos por muchas células. En cuanto a la pared celular, presenta en ciertos grupos y de composición variable en cuanto a la estructura de su célula. El reino Fuji está representado por los mos y las zetas. Su célula es eucariota
La nutrición es heterótrofa, ya no es autótrofa. Eso quiere decir que necesita de otros organismos para poder sobrevivir. La organización pueden ser unicelulares, pero también pueden ser pluricelulares. La pared celular está compuesta de quitina. En cuanto al reino del plantae, está representado por las plantas sin flor y con flor. Dicho de otra manera, todos los vegetales. Su célula es eucariota, su nutrición es autótrofa, sigue siendo autótrofa, ellos mismos sintetizan sus alimentos. La organización son pluricelulares, aquí en el plantae ya no son unicelulares, sino son pluricelulares, y en relación a su pared celular, tiene celulosa en su pared celular. En relación al reino animal, está representado por todos los seres vertebrados e invertebrados, su célula es eucariota, la nutrición es heterótrofa, eso quiere decir que necesitamos de otros seres para poder sintetizar y poder sobrevivir. La organización es pluricelular, es una organización compleja de células, y la pared celular, en este caso, los animales no tienen pared celular. Solo los vegetales y los otros grupos, menos el reino animal. Ellos no tienen pared celular. Eso en función de estas características en cuanto al reino, a los reinos dentro de la naturaleza, cómo se han ido estructurando y que nos permiten estudiarles de mejor manera, un estudio más determinado. Hemos visto la división taxonómica un poco más, hemos de ampliar un poco más esta información. Es bastante interesante que nos permite identificar las similitudes y diferencias entre determinadas especies. Esos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de esta presente clase. Señoras y señores, llegamos a la parte final. Me despido de todos ustedes. Les deseo que tengan mucha suerte en el desarrollo de las actividades y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, sigan cumpliendo con todas sus actividades. Me despido de todos ustedes. Un fuerte abrazo.